a través del chat que nos escuchan. Qué bueno. Por ahí nos están indicando de los diferentes países que están conectados. Gracias Costa Rica, gracias Honduras, El Salvador, República Dominicana. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre a esta iniciativa que lo que busca es el desarrollo de todos ustedes, la actualización en diferentes temas para ustedes. Como estuvieron viendo en nuestras redes, en nuestra página web y en los diferentes medios por lo que le hicimos llegar el promocional, el día de hoy tenemos la conferencia virtual, la importancia de un mercado de servicios complementarios en un sistema con alta inserción de energía renovable. El día de hoy tenemos como invitado a Carlos Ángel Burgo. Les vamos a poner en pantalla un poquito de la trayectoria de don Carlos. Para aquellos que no lo conozcan, no lo conocen, pues puedan conocerlo un poquito y ya luego pasamos formalmente a lo que es nuestra conferencia de hoy. Nuestro experto del día de hoy es el ingeniero Carlos Ángel Burgo, quien es ingeniero electricista con orientación industrial de la Universidad Nacional de Tucumán, República de Argentina. Máster en Business Administration de la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en Gestión Universitaria de la Universidad de Alcalá, España. Tiene una gran trayectoria desde el 1986 hasta la fecha, donde podemos comentar que fue jefe de protecciones y medición en aguas y energía eléctrica en Argentina, presidente de la consultora Sociedad de Trabajos Eléctricos Profesionales, vicerrector de Asuntos Informacionales en la Universidad Católica del Este en República Dominicana, especialista en mediciones y protecciones eléctricas de la empresa generadora de electricidad Ejejaina en República Dominicana y hasta hoy gerente de protecciones y controles para la misma empresa. Otras actividades que podemos mencionar es que es coautor del libro Sistemas de Protecciones en Redes Eléctricas de Potencia, volumen 1, Ideas Fundamentales y Aplicaciones Modernas. Autor de diferentes papers técnicos para ser presentados en congresos de la SIGRET, Conferencia Internacional de Grandes Redes Eléctricas, con sede en París. Docente de varios cursos en Argentina, Panamá y República Dominicana sobre protecciones eléctricas, mediciones comerciales, extensión de vida de transformadores de potencias, análisis de fallas, estabilidad en los sistemas eléctricos, entre otros. Don Carlos, buenos días. Para Secasier, un honor tenerle en estas conferencias virtuales. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y también para mí le agradezco la oportunidad de aportar lo que uno pudo ir creciendo en este tiempo, ¿no? Este año. Así es, don Carlos. Usted me dice cuándo empezamos. Ya, podemos empezar. Le pasé para que pueda compartir la presentación. Ok. Le confirmo cuando la estemos viendo por acá. Conviene la pantalla, ¿no? ¿Perdón? Mejor conviene compartir la pantalla. Sí, compartir, ahí está cargando. Ahí la vemos en pequeño, si la puede poner en pantalla completa. Ahí. Ahí está, la importancia de un mercado de servicios complementarios en un sistema con alta inserción de energía renovable. Perfecto. Entonces empezamos. Así es, don Carlos. Muy bien. La idea de esto es que conversemos y aportar lo que uno pudo haber ido investigando en estos tiempos sobre el tema de el efecto que se ha ido viendo a través de los años sobre los sistemas con la alta inserción de energía renovable y quizás alguna orientación de qué se podría hacer. Veamos esto, ¿no?
Las energías renovables tienen ventajas y tienen bondades. Por supuesto que las ventajas no se discuten. Es energía limpia, ahorra muchos barriles de petróleo, ahorra, no manda CO2 al sistema. Es decir, tiene muchas ventajas. Y también tiene algunos temas, como por ejemplo que la energía renovable, salvo lo que si hablamos de hidráulica, pero el resto de energías renovables, eólicas, fundamentalmente, y solar, son energías que son pulsantes, o sea que en algún momento están y en otro momento no están. Con respecto al solar es bastante previsible, más o menos, porque si hay nubes también se va. Y con respecto al viento es menos previsible. Pero, sin embargo, ha ido creciendo la importancia y la conexión de estos sistemas a los sistemas eléctricos y hay una alta inserción y es la tendencia en los sistemas actuales y del futuro. ¿Cómo impacta en el sistema? Y esto es que al principio quizás el impacto no es tan alto cuando uno tiene pocos generadores renovables, ya sea eólicos o solares, pero conforme va incrementándose la inserción, como se llama, aparecen algunos temas que ahora están bastante estudiados. Lo vamos a ver un poquito también en el transcurso de la presentación, ¿no? Pero ahora aquí los nombro. Inestabilidad del sistema, o sea, incrementa la inestabilidad del sistema. Hay varios factores aquí a tener en cuenta, que después lo vemos. Pérdida de fortaleza del sistema. Un sistema es fuerte cuando ante un evento se mantiene en todos sus parámetros. Una inserción alta de energía renovable lo hace más débil. La inercia, que vamos a ver después un poquito sobre eso, la inercia se reduce, la inercia la aportan los generadores tradicionales con máquinas rotantes. Y esto no, los eólicos y los solares no aportan inercia. Se reduce la corriente de cortocircuito. Uno pudiera pensar a priori que, bueno, que es mejor, ¿no? Pero no es así porque muchos dispositivos, sobre todo los dispositivos de protección, reaccionan y miden cuando hay corriente de cortocircuito importante. Si se reduce, eso obliga a recalcular muchos ajustes de las protecciones y también puede traer problemas de arranque de las protecciones. Los algoritmos de las protecciones, sobre todo de la de distancia, se ven afectadas por la distorsión de la onda de corriente y también puede aparecer pérdida o exceso de potencia reactiva, entre otras cosas, ¿no? La pregunta sería, ¿qué hacemos con todo esto? No digo cómo se resuelve totalmente, sino qué hacemos con esto, ¿no? O sea, en parte es necesaria una modernización, una flexibilización de las normativas. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen todos estos problemas en el sistema? Porque los renovables van incrementando su generación y van desplazando a los generadores tradicionales, que son los que aportan muchos de estos, de lo que sustenta la estabilidad del sistema. O sea que hace falta flexibilizar las normativas para incentivar la presencia de tecnologías que cubran algunos de estos impactos. Esa va a ser la primera parte de la presentación, lo que se llama servicios complementarios o servicios auxiliares. Y también otra forma de enfrentar esto es tomando todo este tema como un solo tema global para incluir otros impactos que no son resueltos por los servicios complementarios. Los servicios complementarios, como veremos enseguida, atienden varios de estos temas de estabilidad y pueden ser resueltos con tecnologías modernas o con algunos cambios en los generadores renovables. Pero no todo. Entonces, lo mejor es, como ya han hecho en otros países, hacer un bloque con esto y hacer un trabajo con algún grupo interempresarial del sistema al que se refiera
para hacer un análisis completo de lo que hace falta cambiar, mejorar, o dejar como está, ¿no? Esa sería una primera parte. Veamos esto, ¿no? El sistema, la línea negra de abajo sería el tiempo, no está puesta la unidad, pero es el avance del tiempo. Y lo vertical sería la estabilidad del sistema. Hay una parte de la estabilidad que es aceptable, el sistema puede estar en diferentes momentos, pero es aceptable, y una parte que el sistema entra en riesgo, ¿no? Y pudiéramos poner ahí una línea que sería el límite de lo aceptable para la estabilidad, ¿no? Mientras hablamos de generadores tradicionales, rotativos, ya sea hidráulicos, turbinas, motores, lo que sea, el sistema normalmente se mueve, aunque puede escaparse un poquito, se mueve dentro de los límites aceptables y es más fácil mantenerlo o retornarlo a esos límites. Ahora, si hablamos que hay un crecimiento de la inserción de renovables, eólicos o solares, el sistema en algunos casos se mantiene, pero en otros casos se va. Digamos, entra en zonas de inestabilidad que ponen en riesgo la continuidad del sistema o del servicio. ¿Qué hacemos con estos puntos? Esos puntos serían diferentes puntos de funcionamiento del sistema, ¿no? ¿Por qué aparecen estos puntos? Bueno, por lo que dijimos recién, ¿no? La falta de inercia, la potencia reactiva, la potencia de cortocircuito, crecimiento de componente inversa, hueco de tensión y varias cosas más, producto de que los renovables desplazan a los tradicionales. ¿Cómo hacemos para que estos puntos vuelvan, o estos puntos de funcionamiento del sistema vuelvan a un valor normal, ¿no? Dentro de lo aceptable? Bueno, lo que dijimos recién. Primero, avanzar en un mercado de servicios complementarios, flexibilizando su prestación y luego también gestionar el sistema globalmente, ¿no? Aquí yo pienso que puede ser un equipo de interempresarios, porque normalmente no hay todo el conocimiento en un solo lugar y quizás en un equipo de interempresarios con la autoridad regulatoria y los agentes se pueda avanzar como ya se ha hecho en otro lado del mundo. Bueno, esto es una definición que tienen la IEEE y la SIGRE. Nosotros aquí en Dominicana estamos afiliados a la SIGRE, que es, tiene la sede en París y reúne 15 especialidades, ¿no? Tiene muchísimo material ahí. Y esto es cómo se define la estabilidad del sistema con tres grandes cuestiones de naturaleza física, ¿no? El ángulo del rotor, la estabilidad del ángulo del rotor, la estabilidad de la frecuencia y la estabilidad del voltaje. Y luego aparecen, a partir de ahí, disturbios que pueden cambiar esto y el tiempo que hace falta para resolverlo. Era nada más que para presentarles cómo la estabilidad está basada en un sistema eléctrico, en el ángulo del rotor, en la frecuencia y en el voltaje. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en la medida que el tiempo nos lo permita? Que son los servicios complementarios, como dijimos, o auxiliares. Después lo van a ver de las dos formas, porque depende de la bibliografía, ¿no? Y después cómo se administran y cómo se suplen. Y el mercado de servicios complementarios, casos en diferentes países. ¿Por qué hablamos de un mercado de servicios complementarios? Porque al hacer un mercado separado digamos, un mercado independiente del mercado tradicional, no sé si independiente, pero por lo menos un mercado que funcione con otras reglas, eso permite que haya agentes que ofrezcan solo servicios complementarios y no generación, por ejemplo.
en otros mercados del mundo, eso está muy abierto y eso ha facilitado muchísimo el reemplazo de muchos de los parámetros que recién vimos mediante tecnologías más modernas, ¿no? Por eso hablamos de un mercado que permita concentrar toda esta actividad de servicios complementarios. Y hablábamos de gestionar el sistema de manera global, entonces brevemente otros impactos en el sistema eléctrico debido a la alta inserción de renovables, descripción muy breve. Y si tenemos tiempo, bueno, un comentario sobre cómo se puede prestar estos servicios complementarios con sistemas de almacenamiento, básicamente baterías o sistemas basados en inversores, que es la última sigla. Esa es la idea de lo que vayamos a ver ahora. Bueno, entremos entonces a qué son los servicios complementarios o auxiliares en un sistema eléctrico. Volviendo a repetir, uno de los temas que están recibiendo mayor atención en la reorganización de la industria eléctrica es la seguridad y la confiabilidad del sistema de suministro eléctrico. Les comento entre paréntesis que aquí estamos desarrollando, con el grupo que estamos trabajando conmigo, un índice de severidad de los eventos. Porque una de las cosas que preocupa mucho a los especialistas en todo el mundo es ante un evento con una inserción importante de recursos renovables, cuán cerca hemos estado de un punto de inestabilidad peligroso. No si hemos entrado, porque si entramos ahí ya hay un problema, ¿no? Pero sí se trata de evaluar cuán cerca hemos estado de un punto de inestabilidad. Y ese es el índice que estamos tratando de cerrar y desarrollar, que se llama índice de severidad de los eventos. Eso entre paréntesis, nada más. Entonces, para satisfacer el desafío de alcanzar un sistema eléctrico confiable y seguro, y a su vez mantener las funciones básicas de producir y entregar energía y potencia a los clientes, los operadores del sistema se apoyan en los servicios auxiliares, que también se llama, ya dijimos, complementarios. Estos servicios permiten que el operador del sistema, y esta sigla la van a ver en algunos otras slides, se pone así, ¿no? El operador del sistema. ¿Qué hacen los servicios auxiliares? Permiten que el operador mantenga el balance entre generación y demanda, mantenga el voltaje y la frecuencia en valores correctos, evite un colapso del sistema en caso de contingencias, restaure rápidamente el sistema en caso de colapso. Esa es la clave de los servicios auxiliares, ¿no? O complementarios. Para eso están. Normalmente estos servicios los prestaban hasta ahora los generadores tradicionales, pero al haber una alta inserción, estos servicios se dejan de prestar y aparecen los problemas. Algunas definiciones, no hemos querido poner muchas porque la definición en sí no hay una sola, ¿no? Y depende del lugar y de los sistemas eléctricos y también del tiempo que ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, la FERC dice aquellos servicios que son necesarios para mantener la transmisión de capacidad y energía desde las fuentes hacia las cargas, mientras mantienen una operación confiable del sistema de transmisión por parte del suplidor de servicio de transmisión de acuerdo a la buena práctica. Este es del año 96. Otra definición de Euroelectric. Entonces, todos los servicios requeridos por el operador del sistema de transmisión o distribución para ayudarlo a mantener la integridad y la estabilidad de los sistemas de transmisión o distribución, como también la calidad de la potencia. Aquí también un comentario adicional. En muchos sistemas, por ejemplo en Argentina, se habla de recursos estabilizantes, que también serían servicios auxiliares, que son recursos, dispositivos, las FACTS, en muchos lados, que se han ido desarrollando para ayudar a mantener siempre la estabilidad del sistema, ¿no? Vamos a ver también algunos ejemplos más adelante. Y otra última definición, hay varias, ustedes van a encontrar muchas definiciones en la bibliografía. Esto de la SIGRE,
Los servicios auxiliares son servicios fundamentales para mantener objetivos específicos en la seguridad, estabilidad de frecuencia y estabilidad del nivel de voltaje en un sistema de potencia. Bueno, ustedes ven que siempre dan vueltas sobre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un caso de aquí, que el caso de activación del esquema de lastre automático de carga sin un disparo de generación. Eso pasó aquí en Dominicana, creo que en este año, creo que en marzo. Es decir, simplemente aquí se ve que la frecuencia, esta es la frecuencia, ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando, hasta que en algún momento una carga importante habrá entrado y llegó al punto donde ocurre el deslastre de carga, que es en este nivel de frecuencia, y al deslastrar carga sube de nuevo. ¿No? Si el hecho de que un sistema se acciona el deslastre de carga sin ningún evento de generación, eso está mostrando que hay una falta de regulación de frecuencia primaria y secundaria. Bueno, ¿cómo podemos agrupar los servicios complementarios según el tiempo de respuesta? ¿No? Control se llaman control primario, son tiempos muy rápidos, entre 3 y 30 segundos. Control secundario, de 1 a 30 minutos. Control terciario, de 30 a 120 minutos. Y otros que no tienen un tiempo, que son ordenados por el operador del sistema. Y aquí una tablita muy útil, tomada de la SIGRE, ¿no? El Working Group C506. Aquí, por ejemplo, vemos, está el control primario, el control secundario, el control terciario, y luego otros controles, el de voltaje y el arranque en negro. Estos son los 7 servicios auxiliares o complementarios que se han especificado en la SIGRE después de una serie de encuestas a muchos miembros. Ahí está todo el mundo involucrado en la SIGRE y muchos de ustedes lo conocen seguro. Bueno, entonces tenemos el primario, obviamente la regulación primaria de frecuencia es automática, instantánea y continua. Tiene sus especificaciones, pero eso siempre debe estar, y generalmente en casi todos los sistemas eso es obligatorio, ¿no? Como dice un amigo mío en Argentina, ese es el fee que tiene que pagar un generador para entrar al club, ¿no? Es decir, hay que hacer regulación de frecuencia primaria. Después está el control secundario, que dijimos un tiempo mayor, que está la regulación secundaria de frecuencia, que es continua. Estos son ordenados por el operador, ¿no? Esto puede ser un AGC, o puede ser que el operador ponga a un generador en secundaria o lo saque. Está la reserva rodante para contingencias, que es el spinning reserve, que son máquinas que están, por ejemplo, a media potencia de generación, dispuestos a reaccionar ante un evento, ¿no? Para eso están. Aquí dice abajo, estos se accionan con eventos. Y la reserva no rodante, que sería la non-spinning reserve, perdón, no rodante, que sería la reserva que está detenida, pero de rápido arranque, 10-15 minutos. Está el control terciario de la red, que son otras reservas que están para reemplazo de las que se van yendo y funcionan ante eventos ordenados por el operador. Después está el control de voltaje, que todos conocemos, que es continuo, y el arranque en negro, que funciona ante eventos. Esto, como dice abajo la tabla, es una encuesta en 17 países de diferentes lados del mundo. Yendo uno por uno rápidamente, que es el control primario de frecuencia, permite controlar las desviaciones de frecuencia y equilibrar la generación con la demanda. La primaria reacciona con la rápida respuesta del regulador de velocidad del generador, que es casi instantáneo, 2-3 segundos. Ahorita hay el esquema. El control actúa sobre la válvula de admisión de combustible.
aquí. Aquí entra vapor, gas, combustible, lo que sea. Aquí está la máquina motriz. Aquí está el sistema de control, que tiene señales de la velocidad del eje, de la potencia que se le ha puesto normal, y de la potencia que está saliendo del generador 5. Todo esto hace que el sistema de control vaya comandando la válvula, y esto es muy rápido. Corresponde a la acción automática que realizan los reguladores de velocidad de los generadores para corregir desbalances entre generación y carga. De esta forma se asegura la estabilidad del sistema. Ante un balance, la potencia generada y la consumida, la primaria consiste en estabilizar la generación y va entre 2 a 30 segundos. Depende del tipo de generador. Aquí hablamos del estatismo. Cada generador actúa de acuerdo a su estatismo. Este parámetro es el aporte que es realizado por un generador de acuerdo a la frecuencia. Fíjense, a la izquierda tienen la frecuencia en azul y la potencia del generador en rojo. Y yo he puesto diferentes puntos para marcar. Y a la derecha hay un gráfico que está graficando potencia versus frecuencia. Entonces, estos primer par de puntos me dan un punto dentro de la recta. El segundo par de puntos me dan otro punto en la recta. Otro par de puntos me da otro punto en la recta. Y de esta forma podemos ver que todos los puntos se ubican en una recta. Esta recta es la curva de estatismo del generador, y los reguladores en diferentes países exigen que esta curva tenga no más del 6% de inclinación, ¿no? De esta forma, uno puede, ante una variación de frecuencia, dos máquinas con diferente estatismo, uno 4% y otro 6%, aportan diferente cantidad de potencia ante la misma variación de frecuencia. Ocurre que este accionar corrige, como decíamos, el equilibrio entre demanda y generación, pero no corrige la frecuencia queda desviada. Y vemos que la frecuencia aquí, ante ese incremento, ese bajo de la bajada de frecuencia aquí, la potencia cambió, pero quedó ahí la frecuencia. Entonces, por eso aparece, bueno, aquí nosotros desarrollamos un software que permite evaluar rápidamente desde una base de datos cómo está el estatismo y cómo está la reacción de la máquina, ¿no? Para mostrarles nada más. La primaria decíamos que corrige el equilibrio, pero deja desviada la frecuencia, hay un delta de frecuencia. Y entonces aparece la secundaria. La secundaria es para volver a llevar la frecuencia a un punto de valores normales que permite seguir regulando, ¿no? Cuando no ocurre la secundaria, que es más lenta, aquí vamos a ver el esquemita, ¿no? Tiene 10 a 150 segundos y puede ser automático. Ustedes ven el esquema ahí, ¿no? Era igual que el primario, nada más que le agrega un retardo e incluso puede provenir de un automatismo o AGC, ¿no? Entonces, ¿qué hace la secundaria? Corrige la desviación de frecuencia. Si uno ve que en un sistema la frecuencia está mucho tiempo desviada, es que la secundaria o se agotó o no está funcionando. La reducción secundaria de frecuencia tiene como objetivo eliminar el desvío de frecuencia
cuando se agotó la primaria, ¿no? Ahí tienen el valor verde, sería la frecuencia nominal, y la frecuencia está demasiado arriba, perdón, la verde no, está ahí cuando reacciona la secundaria, y la potencia de la máquina, que era roja, cae para que la frecuencia llegue de nuevo a un valor más cerca de 60 Hz, que es el caso del mismo país. Este grafiquito es importante, cómo funciona la regulación de frecuencia, ¿no? Cuando hay una caída de frecuencia ante un evento, lo primero que hay que en la zona verde es la respuesta inercial. O sea, no hay nadie que actúe antes que eso. Y es importante tenerlo en cuenta para más adelante, ¿no? Lo que comentemos más adelante. O sea, lo primero que aparece es la inercia, que es toda aquella energía guardada en las masas flotantes de los generadores que están generando, ¿no? La energía guardada tanto en la masa del generador como en la masa de la máquina motriz. Entonces, esa energía guardada permite reaccionar y que la frecuencia no caiga tan rápido. ¿Para qué? Para darle tiempo a que actúe la regulación primaria de frecuencia, que es la zona roja. Si bien es rápida, pero no es tan rápida como la inercia. La inercia es lo primero que actúa, luego la primaria, y cuando actúa la primaria, actúa la secundaria a continuación para corregir la frecuencia. Efecto de la inercia, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Un sistema eléctrico puede ser representado por un disco de inercia que rota a una velocidad sincrónica, por ejemplo, 3600 revoluciones por minuto. Y continuamente ese disco está acelerado por los generadores, que son los amarillos, y está frenado por la carga, ¿no? Y eso es lo que hace la inercia en un sistema. La inercia es la primera barrera que limita la caída en la frecuencia ante un evento, dando tiempo a que actúen el control primario y luego secundario de la regulación. Bueno, esto sería la caída de la frecuencia con un 10% de desbalance, con diferente que ven a la derecha dice H, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Ese H es la constante de inercia que se mide en segundos y que tiene conceptualmente significa que si el generador de un sistema, en este caso el dominicano, fuera un solo gran generador y de pronto se va la máquina motriz, se apaga el combustible, lo que sea, ¿cuánto tiempo demora en frenarse, ¿no? O en bajar la frecuencia? Obviamente que no es un caso real, porque ya hay otros automatismos que actúan, ¿no? Pero permite conocer, fíjense, permite saber cuán rápido cae la frecuencia. La azul es con un H de 1 segundo, quiere decir que en un segundo el sistema llega a 58.5 Hz. En 2 segundos, la H de 2 segundos, y así va la naranjada, después la roja y después la amarilla. Es decir, cuanto más inercia tenga un sistema, más tiempo me da la máquina para que actúen mis automatismos y controlen la frecuencia. Y bueno, obviamente, tocando un poquito el tema, cuanto más renovables hay, se desplazan los generadores rotantes que tienen inercia y los renovables no aportan inercia, ¿no? Por lo menos no de manera normal. Bueno, el secundario, seguimos con los secundarios, sería el spin inverser, que son máquinas que se utilizan para corregir caída de frecuencia. Pero, por ejemplo, aquí entraríamos en el tema del mercado, ¿no? Porque si a un generador le dicen, bueno, yo quiero que usted tenga una máquina a media marcha para que esté lista y reaccione inmediatamente cuando hay un evento, y yo digo, está bien, pero eso tiene que haber algún tipo de remuneración, ¿no?
En todos los países que existe la figura de spinning reserve, se remunera, digamos, el servicio de tener una máquina a media marcha, ¿no? Por ejemplo. Voy a pasar más rápido, están provistos para mantener cierta magnitud. Se utiliza normalmente en 15 minutos, por eso, para este servicio, en el caso que esté remunerado, es muy útil un esquema de batería, ¿no? Porque la batería en 15 minutos pueden aportar potencia. La reserva rodante, regulante, es la reserva rodante que tiene una capacidad de la unidad generadora, que está sincronizada al sistema de potencia, pero que no está asignada a la producción de energía, o sea, es una reserva. Aquí es 3%, normalmente es entre 3 y 5% de la generación, y eso es una reserva que se aporta para que, como ustedes ven ahí, si hay una caída brusca de frecuencia, la máquina reacciona inmediatamente con la potencia que es la anaranjada, ¿no? La frecuencia del azul. Seguimos con los secundarios. El non-spinning reserve, obviamente son máquinas que no están girando, pero que son de rápido arranque. No voy a detenerme mucho en esto. Reservas de reemplazo son para máquinas que están disponibles en una hora, más o menos, ¿no? Algunos sistemas lo tienen. Aquí tienen el esquema azul, sería el momento en que el generador dispara, la respuesta de primaria, luego el spinning reserve para ayudar al sistema, y luego a los 30 minutos puede haber reserva de reemplazo, porque el spinning reserve ya se acabó, ¿no? O ya detuvo su prestación. Control de voltaje, eso se hace con la excitación de los generadores. De nuevo, los generadores renovables tienen poco control del voltaje, es uno de los problemas, ¿no? Pero también puede ser aportado el control de voltaje de otras formas, por ejemplo, con capacitores, que es para aportar reactivos solamente, en puntos especiales, con reactores, que es para consumir reactivos, o con un compensador sincrónico, que sería una máquina rotante normal, pero que no tiene una máquina motriz, sino que solamente está el generador que gira a velocidad sincrónica y se lo excita, y con la excitación puedo aportar o absorber reactivo. Otra forma sería un SBC, que es un compensador estático, que tiene tiristores y que es muy rápido y muy eficiente, y obviamente también muy caro. Uno pone bobinas, que son las que son manejadas por los tiristores, y un capacitor permanente, y la bobina va compensando con los tiristores. Son varias bobinas y van aportando o absorbiendo reactivo. Otra forma de aporte de reactivo, el generador es un aporte continuo y la velocidad rápida. Todo esto lo ponemos porque cuando aparecen los renovables aparecen los problemas. El compensador sincrónico es continuo y es rápido, el SBC es muy rápido, un banco de capacitores discreto es por salto y es variable, igual un banco de reactores, y un transformador que tiene cambiador de toma bajo carga es mucho más lento. El arranque en negro, finalmente, el servicio último, el Black Star, es para permitir que en algún lugar del sistema, si hay un colapso general, algún generador o algunos puedan arrancar rápidamente para empezar a reponer el sistema. Eso también es un tema que tiene que estar previsto. Normalmente lo hacen las generaciones hidráulicas, pero hay veces que están muy lejos, son muy pequeños para el caso de levantar el sistema.
Esto es una mirada rápida, estoy viendo el tiempo para no pasarme, sobre lo que son los servicios auxiliares. ¿Qué es lo de los mercados? Bueno, aquí hay un resumen, no lo vamos a ver todo, ¿no? Ante el avance de la generación renovable, que produce energía limpia, aparecen que los servicios complementarios se ven afectados porque los renovables no aportan estos servicios y muchos mercados, muchos administradores de mercados eléctricos en el mundo han creado un mercado de servicios complementarios, ¿no? Que persigue el objetivo de que sigan aportando los servicios complementarios, porque como ya vimos en su definición, son imprescindibles. No recargar los proyectos de energías renovables con la obligación de aportar estos servicios porque se encarece el proyecto. Permitir el ingreso de nuevas tecnologías, por ejemplo, baterías. Permitir la maximización de la penetración renovable en un sistema. Y dependiendo del país, puede ser el caso que en este mercado de servicios complementarios se incluyan los 7 servicios o solo algunos. Asimismo, en otros sistemas como el de Brasil o Argentina, se incluyen en este mercado otros recursos estabilizantes, por ejemplo, el DAC, disparo automático de generación, o el RAC, reducción automática de generación, o el aporte de potencia reactiva mediante compensadores singulares. Todo esto es porque los sistemas se han ido dando cuenta que hace falta armar, poner estos servicios de nuevo en marcha, y si no se hace un cambio de normativa, la normativa puede ser que no permita el ingreso de nueva tecnología. Aquí un ejemplo, esto no lo vamos a tener mucho, aquí están, arriba ven los 7 servicios auxiliares, aquí está como servicio auxiliar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en diferentes países, por ejemplo Argentina, el control de frecuencia primario es obligatorio y se paga, lo paga el mercado. El tiempo de respuesta es de 2 a 3 segundos y el tiempo que debe mantenerse es 30 a 60 segundos. Y así está descrito en cada país de los que están aquí puestos, qué hace cada país con los servicios complementarios. Algunos son obligados, por ejemplo en Brasil la primaria es obligatoria y no pagada. El secundario también. El terciario usa reservas rápidas y usa control primario. Bueno, y así cada país va desarrollando su mercado. Aquí tenemos un grupo de países. Está tan diferente lado del mundo: Argentina, Brasil, Alemania, España, Estados Unidos, Corea, la República Dominicana, donde está concentrada la información para entender un poco cómo funciona y la importancia que cada uno le da a los servicios complementarios, ¿no? Perdón que lo pase rápido, pero no quisiera ocuparle demasiado tiempo tampoco a ustedes. Métodos y mercados para suplir los servicios complementarios. En una investigación de la CIGRE que incluyó 17 países, se confirman los siguientes métodos: obligatorio, no remunerado; obligatorio, remunerado, que puede ser con precios regulados o precios de mercado; contratos bilaterales; ofertas públicas, subastas; y mercado en tiempo real. Aquí un resumen de 5 servicios auxiliares, que son los primeros 5, ¿no? Regulación primaria, regulación secundaria, spinning reserve, non-spinning reserve y reserva de reemplazo, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, en el primero, en la regulación primaria, fíjense que casi un 40% de los países que participaron de este análisis dice que es obligatorio, lo que está en rojo, y no está en el mercado, no se paga. Mientras que en un, no sé, en un 20% de países es obligatorio y se paga. Luego así, ¿no? Ustedes ven, eso va para el servicio auxiliar 1, que sería regulación primaria. Para el 2,
Por ejemplo, muy pocos países lo ponen sin pagar, que sería la línea roja, ¿no? Luego, algunos lo obligatorio y pagado, la línea rosada. El verde oscuro sería contratos bilaterales. El verde claro sería subastas. Y el morado, mercado en tiempo real. Así con cada uno de los servicios. Esto es para ver que sí, los mercados funcionan y en diferentes países usan diferentes formas de enfrentar la resolución del mercado. Casos particulares del mercado de servicios auxiliares y recursos estabilizantes, algunos ejemplos, ¿no? El caso australiano es interesante, no lo vamos a poder ver en detalle, obviamente, pero ustedes pueden leer cómo funciona, ¿no? El mercado de servicios auxiliares australiano está orientado sobre todo al control de frecuencia. Eso es lo que les interesa a ellos, ¿no? Los servicios de control de frecuencia son adquiridos por un operador del mercado como servicios auxiliares integrados al mercado spot. El MAS establece la especificación más detallada de los servicios auxiliares del mercado, cómo se mide, cómo se verifica. Entonces lo van controlando, ¿no? Y esta institución está diseñada para evitar cualquier tratamiento especial con respecto a las diferentes tecnologías que utilizan los participantes, para tratar las instalaciones de servicios auxiliares exigiendo el mismo rendimiento para todos, proporcionar un acceso equitativo al mercado, y todas las definiciones están diseñadas para que el operador del mercado pueda administrar la frecuencia del sistema de acuerdo a los estándares, ¿no? Ellos tienen, creo que son 8 servicios complementarios de frecuencia, ¿no? Ven regulación de frecuencia hacia arriba y hacia abajo, con generadores con AGC, respuesta rápida hacia arriba y hacia abajo. Bueno, esto es lo que Australia ha ido armando con su mercado de servicios auxiliares, ¿no? Esto es Francia, ¿no? El operador de Francia debe respetar los niveles de riesgo, ellos se basan en el riesgo. Y entonces tienen los servicios auxiliares aquí, reserva primaria, reserva secundaria, aquí están los valores de potencia, reserva terciaria y reserva demorada, márgenes. La reserva se va cambiando de acuerdo a la predicción de energía renovable que va a haber en cada momento. En Brasil, por ejemplo, los agentes que proveen servicios auxiliares, tales como regulación de secundaria de frecuencia, aporte de potencia reactiva, con medios de compensación sincrónica, unidades de generación, sistemas especiales de protección, son remunerados por medio de los acuerdos de servicios auxiliares. Así se llama en Brasil, ¿no? Acuerdos de servicios auxiliares. Estos contratos reembolsan a los agentes los costos fijos de implementación y los costos variables de provisión del servicio auxiliar. Aquí está una tablita donde hace una especie de resumen. Cada servicio auxiliar que está en la columna de la izquierda, cómo se provee el servicio, si es obligatorio, si no, cómo remunera el ASA, si esta institución lo remunera o no. Por ejemplo, aquí dice que los costos fijos, sí, si no hay AGC para el reemplazo de equipos existentes, se le paga, y OIM sí se le paga el canal de comunicación, y así. En Brasil van definiendo, quería mostrarles esto, ¿no? Aporte reactivo por compensador sincrónico, si es que lo tengo, es obligatorio. Si lo remuneran, si me pagan el gasto de convertir las unidades, porque hay que convertirlas, y el OIM sí a una tarifa, ¿no? que pone el sistema. Bien, entonces
una forma donde se organiza el servicio auxiliar. Bueno, voy a saltar esto porque si no hacemos y el tiempo se nos va a cortar. Rápidamente, en el caso de República Dominicana, también tenemos, tenemos un tema de flow gate, que es la detección. La autoridad regulatoria detecta una posible congestión debido a la ocurrencia de un evento futuro. Esta posible congestión podría afectar la seguridad, por lo tanto, la solución sería restringir generación anticipadamente. Lo que se ha hecho es proponer un deslastre automático de generación, que es un camino alternativo para enfrentar y resolver las posibles congestiones en el sistema sin hacer una restricción de generación. Y aquí está, el tema unificar. Los rojos son las señales de los sensores de potencia en diferentes barras, van a un R que sería el cerebro, y este maneja los disparos de diferentes grupos de generación eólica en el caso de que haya una congestión de alguna de las líneas que están siendo vigiladas. Yo quería llegar a esta parte. Otros impactos, lo vamos a nombrar porque realmente pararnos en esto sería mucho más largo, ¿no? ¿Qué otros impactos hay en el sistema eléctrico? Algunos compensados por los servicios auxiliares y otros requieren de un trabajo de equipo, como yo decía al principio, según mi parecer, un trabajo de equipo bastante inclusivo, quiero decir, con los agentes, con la autoridad regulatoria, para analizar qué es lo que habría que hacer con algunos temas que, ya sea con los servicios complementarios o con otros temas. La fuente, o mejor dicho, la idea fue tomada de un proyecto europeo, Migrate, que es lo mismo que estamos hablando. Problemas que aparecen vinculados a la estabilidad del ángulo del rotor. Aparece un nuevo fenómeno de oscilaciones de potencia. Esto es interesante, ¿no? Siempre hablamos de una inserción de renovables alta, de más del 40%, ¿no? Siempre aparecen las SSCI, Subsynchronous Controller Interaction. Siempre han existido las oscilaciones subsincrónicas, muy temidas por los dueños de generadores, porque los efectos son bastante desastrosos para los generadores, ¿no? Son fenómenos que aparecen a frecuencias menores que las sincrónicas, por eso se llaman subsincrónicas. Y tradicionalmente estas subsincrónicas están vinculadas a líneas largas que son compensadas con un reactor en serie. Y podría entonces producir una resonancia subsincrónica en los generadores y dañar los ejes, se destruyen los ejes. Yo he visto generadores con los ejes destruidos por esta oscilación, por esta resonancia subsincrónica. Sin embargo, cuando hay muchos renovables, aparece un fenómeno también subsincrónico que se define como la interacción adversa entre un dispositivo de electrónica de potencia con otro dispositivo de electrónica de potencia, como módulo de generación de energía, un dispositivo electrónico de potencia o un sistema compensador en serie, a frecuencias por debajo de la frecuencia nominal del sistema. Hay una oscilación, obviamente que cada uno de estos problemas ya ha sido estudiado y tiene forma de minimizarlo, ¿no? Quizás no evitarlo. Eso no lo vamos a poder ahora, pero sí que se lo quería nombrar. Hay una reducción de los márgenes de estabilidad transitoria. Normalmente los sistemas de generación eólica full converter, o sea, aquellos que convierten toda la energía, la potencia que están generando, tienen una función interna que los protege contra una reacción del aero después de la falla, ¿no? Se llama Fault Support Function. Y mantiene la estabilidad transitoria del sistema. Conforme va creciendo la inserción de renovables, esta función puede no ser suficiente y entonces se está estudiando agregar un control suplementario de amortiguamiento en los generadores, sobre todo los eólicos. Sí. Yo estoy nombrando nada más, esto no intento desarrollarlo totalmente.
Problema vinculado con estabilidad de frecuencia. En el caso de desequilibrio entre la carga y la generación en un área de generadores síncronos, la frecuencia sube o baja, ¿no? Esto hace que las máquinas se aceleren o se detengan, o se reduzca la velocidad, y puede ser que conduce a una frecuencia recreciente o un efecto contrario. Los sistemas con frecuencia estable son capaces de mantener la velocidad del equilibrio, carga y generación, todo lo que lo vimos recién, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso sería el concepto de la estabilidad de frecuencia. ¿Cuáles son los problemas que aparecen? Reducción de la inercia, que ya lo dijimos, ¿no? La respuesta inercial comienza inmediatamente después de que ocurre el desequilibrio y mantiene el equilibrio hasta que se activa la regulación primaria, entre 2 y 5 segundos. La energía almacenada en la masa rotatoria de los generadores, síncronos, y por lo tanto su velocidad angular disminuye, o sea, va entregando la inercia, y como la frecuencia de la red está vinculada sincrónicamente a la velocidad angular de los generadores, también disminuye. Esto es el efecto de autorregulación y es proporcional al cambio del rate de la frecuencia, ¿no? Hay soluciones que no, por el tiempo no lo vamos a ver. Hay soluciones para esto que son que la inercia sintética o inercia virtual, ¿no? Que se hace, y aquí tenemos un estudio, que no, digo, no vamos a tener tiempo de verlo, pero sí se hizo un estudio con una universidad, donde uno puede generar reacción de los generadores que usan inversores, casos solares, caso eólico. Un converter puede simular una entrega instantánea adicional para que parezca que el sistema lo vea como una inercia y le dé tiempo, en definitiva, a que reaccione la regulación primaria, ¿no? Sería lo que se llama la inercia sintética. Hay tres formas de desarrollarla según el tipo de generador y lo que uno tenga. Pero bueno, es una forma de ir compensando este problema de la falta de inercia, ¿no? La inercia es proporcionada en gran parte por generadores síncronos y turbinas acopladas mecánicamente, como te decía. Y también otra porción más pequeña es proporcionada por motores síncronos. No hay muchos. Aquí tenemos grandes motores en una mina, ¿no? Síncronos, conectados sincrónicamente. Las centrales eléctricas convencionales son reemplazadas cada vez más por la generación de energía renovable, que va a la red a través de electrónica de potencia. En este caso, el dispositivo inversor desacopla la parte eléctrica y mecánica del generador o de los paneles solares. Hay un desacople, ¿no? Y lo único que ve el sistema es algo que proviene del inversor, ¿no? Y esto resulta en una falta de respuesta inercial a los cambios en la frecuencia de la red. Adicionalmente, la carga en los motores conectados directamente a la red se va reemplazando también por motores a través de interfaz electrónica, o sea, variadores. También eso saca el pequeño aporte de inercia que los motores podrían estar poniendo en la red. Pérdida o reducción de la participación en el mantenimiento de la frecuencia con interfaces de electrónica de potencia, o sea, inversores. Es importante que no se dispare la carga ni la generación involuntariamente mientras la frecuencia no varía demasiado, que se mantenga dentro de la banda predefinida. Si ocurre un disparo, puede producirse un desequilibrio nuevo entre la carga y la generación, y este efecto de sostenerlo desaparece cuando los motores tienen variadores. Problemas vinculados al voltaje, a la estabilidad. También el sistema tiene que mantener el voltaje estable en todas sus barras. Y tiene que ser capaz de resolver pequeños cambios ante eventos, ¿no? ¿Para qué problemas aparecen? Los huecos de tensión producen huecos de frecuencia, cuando hay muchos renovables. Este problema se refiere a la fase de recuperación de la potencia después de un cortocircuito.
La recuperación de potencia de los generadores síncronos junto con la recuperación de voltaje es muy rápida cuando está el generador síncrono. Ahora, la recuperación de la potencia activa de un aerogenerador es bastante más lenta debido a la tensión mecánica que tiene y la gran estructura que tiene. El impacto de este problema es muy fuerte dependiendo del área involucrada y de la inercia que se haya perdido, ¿no? El problema se ve agravado porque se disminuye la inercia y hay una mayor propagación de la caída de tensión. Pérdida de potencia reactiva. Lo mismo, si los generadores renovables no son capaces de aportar demasiada potencia reactiva. Por eso entonces aparecen problemas de baja tensión en muchos lados, en muchas zonas. Ustedes saben que la frecuencia es un problema normalmente global, cambia en todo el sistema, pero el voltaje puede cambiar gráficamente, ¿no? Entonces, como no se suple la potencia reactiva, hay que resolverlo. Aquí quizás sea un poco más fácil si uno pone capacitores, pero los sistemas estos no pueden absorber, que es el problema que existe, ¿no? Exceso de potencia reactiva, cuando hay líneas largas que están alimentadas y con baja carga, aparece un exceso de reactivo. Y entonces los generadores normales absorben eso. Nosotros tenemos un generador que muchas veces en una zona que tiene que hay líneas largas y en momentos de baja carga está absorbiendo casi hasta 30 MVA, ¿no? O sea, los generadores tradicionales hacen eso. No lo hacen los generadores renovables y es un tema que también hay que tener en cuenta. Es lo mismo que estamos hablando. Y finalmente, problemas vinculados con el funcionamiento de las protecciones. Primero, que la contribución de la corriente de cortocircuito de la generación de inversores es solamente un poquito mayor que la nominal. O sea, no aportan corriente de cortocircuito los generadores renovables, solares o eólicos. Los sistemas de generación con inversores difieren de los generadores sincrónicos. La contribución de la corriente de cortocircuito se fija con estrategias propias que el fabricante le da a su control electrónico y uno no puede meter mano en eso. ¿Qué produce esto? Impacto en los algoritmos de protección, sobre todo la de distancia, 21 para Normancy, es la función de protección más afectada en escenarios de alta penetración de renovables. No solo porque la potencia de cortocircuito es baja, sino porque aparecen problemas de que la forma de onda de las corrientes se distorsiona durante el periodo de transición y la estrategia de control de supresión de la inyección de corriente de secuencia negativa que tienen todos los inversores, puede ser que el inversor alimente fallas aunque sean equilibradas. Consecuencias de esto: impacto negativo en los algoritmos de la direccionalidad, o sea que la protección puede confundirse en la dirección. Impacto negativo en los algoritmos de selección de fase, puede no saber claramente en qué fase fue la falla, y aparecen corrientes superpuestas. Se me fue el tiempo, hay más, ¿no? Pero se me fue el tiempo. Yo no quería dejar de nombrarles, por lo menos, para que veamos que más allá de que hay que avanzar, creo yo, hacia un mercado de servicio complementario, además es necesario que los sistemas enfoquen esto de manera sistémica si se quiere, donde un grupo interempresarial pueda ir viendo todo lo que hace falta, ir corrigiendo, preparando, cambiando, para que estos problemas que van a venir, porque va a ir creciendo la inserción de renovables, no afecten la estabilidad del sistema, que es lo más grave, ¿no? Un sistema que sea inestable y que esté muy cerca
por eso le decía de medir cuán cerca estamos de una inestabilidad, ¿no? Que esté muy cerca de ser inestable, es un sistema peligroso, y un blackout es carísimo en cualquier lado del mundo. Entonces, bueno, hasta aquí mi exposición. Perdón si ha sido rápido por ahí, o si no ha sido suficientemente clara. Excelente, don Carlos. Hemos estado motivando a través del chat que nos estén enviando sus preguntas. Tenemos una en lista. Antes de pasar a esta que tenemos aquí pendiente, pues nuevamente comentarle a los participantes que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat, pero esta conferencia no es cerrada. O sea, el que quiera interactuar directamente con don Carlos al micrófono, también nos puede comentar que quieren hacer alguna pregunta directamente y pues estaremos habilitando el micrófono. Entonces, mientras van llegando las preguntas, le comento, aquí tenemos una de Eduardo Pérez que dice, ¿cómo evaluar el impacto de la generación distribuida, renovable, no convencional, en el control de frecuencia, considerando que esta generación no es administrada por el TSO? Sí, es un tema más administrativo, ¿no? Porque es cierto que en la generación distribuida no interviene normalmente el operador del sistema, ¿no? De todas formas, yo pienso que habría que evaluar quién está a cargo de esa parte del sistema, supongo que alguna distribuidora o alguna institución, y eso tendría que evaluar qué va a hacer con la frecuencia, ¿no? Porque el problema de la frecuencia o de la falta de reacción de los generadores renovables es real y obviamente que si no la atendemos, un colapso de frecuencia me trae un colapso del sistema. Yo realmente no sabría decir claramente porque creo que me viene un tema de organización del sistema, ¿no? ¿Cómo es que una generación distribuida, que supongo que está aislada de gran sistema, maneja el tema de la frecuencia? Debería pensarse, porque, mejor dicho, debería pensarse antes de poner demasiada generación renovable, saber que la frecuencia es un problema clarísimo que va a aparecer, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, no hemos tenido tiempo, ¿no? de desarrollar baterías, todo lo que sea almacenamiento de energía, flywheel. Hay otras formas de mantener la frecuencia o desarrollar la inercia sintética, bueno, pero eso requiere, como yo decía, ¿no? Es realmente un trabajo de equipo, ¿no? Porque si uno se pone a resolver uno por uno los problemas, es muchísimo. Perdón si no he podido responder totalmente la pregunta. Vamos a esperar qué nos dice Eduardo al respecto en el chat, mientras nos piden por acá conversar tópicos de subastas de servicios auxiliares. Ok. No sé si conviene, Larissa, hacer otra versión, porque eso de subastas es un tema más ampliado. O sea, es más amplio, claro, porque cada país, yo tengo un ejemplo de subastas de Dinamarca, pero bueno, puede estar muy alejado de nuestros países, ¿no? Entonces, quizás convenga, yo creo que hay que pensar mucho en cómo se compensa a la persona que viene. Cuando hablamos de subasta, ¿de qué hablamos? Miren, los generadores tradicionales, los rotativos, regulan frecuencia todo el tiempo. Y lo hacen porque todo el tiempo consumen combustible para regular frecuencia. Luego, nunca dejan de regular frecuencia, salvo que ya hayan puesto todo lo que tenían que poner y ya no pueden poner más, ¿no? Pero siempre están regulando. Ahora,
un sistema de almacenamiento de energía como baterías no pueden estar todo el tiempo regulando. Las baterías son caras y depende del tamaño de la batería. Uno puede regular 15 minutos, media hora. Entonces, ¿qué hacen en otros países como subasta? En Dinamarca son 30 minutos, no, 15 minutos, 20 megavatios. O sea que yo subasto, digo, señor, yo tengo baterías y ofrezco regular frecuencia durante 15 minutos. Bueno, el sistema me paga eso de alguna manera y de alguna manera yo me veo compensado el gasto de la inversión que hice y me llaman cuando tengo que regular o hay un automatismo que pone la batería regular. Y cuando se acaba, a los 15 minutos se acabó, no regulo más. Y esa sería una forma de permitir que las baterías entren en el servicio auxiliares. Pero yo a la batería no le puedo exigir que esté todo el tiempo regulando, porque no puede, ¿no? Se desgasta, se agota y tiene que cargarse. Y si se pone a cargar la batería cuando está la frecuencia baja, peor es la solución. O sea que la subasta requiere, bueno, yo puedo subastar como hace Australia, solamente para cuando cae la frecuencia, porque es lo más probable, ¿no? Si la subasta realmente tiene mucha creatividad y habría que pensarla en cada momento, en cada caso. Ok, perfecto. Ramont 2 tiene la mano levantada. Si nos confirma, si quiere hacer alguna pregunta en el micrófono, al parecer sí. Buenos días. Sí, buen día. Hola, hola, don Carlos. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Mi pregunta es la siguiente. Yo nunca había visto esta separación en la clasificación del servicio auxiliar obligatorio de regulación primaria y el spinning reserve, que sí se remunera. Por ejemplo, si tengo el caso de un sistema interconectado, tanto una caída de frecuencia puede ser tan importante como una subida en la frecuencia por las desviaciones que se dan en las interconexiones. Entonces, si todos los generadores tienen que darme el servicio obligatorio de regulación primaria, pero solo a unos les remunero el spinning reserve, ante un evento, todos los generadores me van a responder. Y como usted mencionaba, esa participación depende del estatismo. Entonces, quizá un generador al que yo les remunero va a participar tanto como a uno que no y que me da ese servicio obligatorio de regulación primaria. Entonces, ¿cómo yo hago para tirar esa línea de separación entre esos dos prestadores del servicio? Sí, básicamente yo creo que esa línea está definida por la cantidad de potencia que ofrezco, ¿no? Normalmente yo ofrezco en los países, por ejemplo, 3% el obligatorio para regular frecuencia. Yo tengo una máquina, por ejemplo, de 100 megavatios, yo tengo que ponerla en 97 para que ese 3% se aporte en algún momento, ¿no? Pero el spinning reserve es distinto, es para un evento y dura 15 o 20 minutos. Yo puedo tener una máquina de 100 megavatios, pero generando en 80 o en 70. El mínimo técnico que me permita la máquina, ¿no? Depende de la tecnología de la máquina. Pero 80, por ejemplo, 80 megavatios, tengo 20, no tengo 3. Entonces, esos 20 son los que, ante un evento, no ante la regulación normal primaria que se hace todo el tiempo, sino cuando hay un evento, yo quiero asegurar la estabilidad de mi sistema y entonces tengo gente que me aporta mucha más potencia que la que está prevista en la regulación primaria. O sea que ese destino de ser es ante eventos. La regulación primaria es ante la variación normal de la carga que hay en un sistema normal. Yo creo que esa es la diferencia. Ok,
Ok, muchas gracias, don Carlos. Nada. Otra pregunta por acá en el chat dice Luis Ortiz. ¿Tienen información del costo asociado a los servicios auxiliares? Yo tendría algunos costos, pero lo que pasa es que depende de cada país. Eh, eh, Aquí, por ejemplo, yo estoy en República Dominicana y hay un costo de por regulación secundaria de frecuencia, que es optativa, y me la pagan. Siempre el costo debe compensar aquella generación que el generador no hace para aportarla, ¿no? Ahora, sí podemos hablar de costo de batería, ¿no? La batería está más o menos $400 el kilovatio hora, más o menos, depende. Ahora ha avanzado bastante, ¿no? No conozco los precios de la flywheel, que son las ruedas de inercia, que aportan inercia cuando falta, ¿no? Eh, yo creo que por ahí va. No tendría yo una tabla con costos. Lo que sí es cierto que en algunos lugares los recursos estabilizantes se pagan, ¿no? Es decir, en Brasil se paga un disparo automático de generación, en Dominicana no se paga. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que el concepto que en general sería, la seguridad se paga. Usted quiere un sistema seguro y estable, eso cuesta un poco más que un sistema más inseguro, ¿no? Deberíamos hablar del punto en que el sistema funciona todo el tiempo, que debería funcionar con un punto de mayor estabilidad y desplazarse a zonas de menor estabilidad cuando hay un evento, pero no todo el tiempo funcionar cerca del límite de la inestabilidad. Si estamos ahí y yo quiero que el sistema sea más estable y más seguro, pues tengo que gastar, ¿no? No sé quién, el gobierno o el generador o alguien, porque a nadie le conviene que haya un blackout, ¿no? O que haya un sistema inestable, con mala frecuencia, con más pérdidas y todo eso. O sea, no tendría concretamente costos concretos, pero sí podemos hablar de costo de batería. ¿Se puede suplantar la reserva de las máquinas por reserva de potencia en baterías y despachar la máquina al 100% de su capacidad? ¿Es rentable? Bueno, es una pregunta que tiene varias aristas, ¿no? Yo recién comentaba, yo no podría reemplazar, salvo si la frecuencia de un sistema es bastante estable, muy estable, yo sí puedo poner una batería y poner la máquina al 100% y una batería que vaya resolviendo los problemas de frecuencia. Pero hay sistemas, por ejemplo, el sistema nuestro, que a veces está 1, 2 o 3 horas la frecuencia desviada y ahí no hay batería que aguante, ¿no? Entonces, yo no puedo, depende del sistema. Si es rentable o no, tendrá que verlo el dueño que hace la inversión en cada sistema. Por ejemplo, yo sé que en Argentina hay baterías que reemplazan la regulación de la máquina. Bueno, porque en Argentina hay otra estabilidad de la frecuencia. Ahora, el spinning reserve sí se puede reemplazar con batería si es que hubiera la figura en ese sistema, ¿no? Porque el spinning reserve, en vez de poner la máquina, como decía recién yo, en vez de 100 a 80 megavatios para responder ante un evento, la pongo en 100 y pongo mi batería que tenga 20 megavatios, ¿no? Y como son 15 minutos lo que me exigen normalmente el spinning reserve, sí se puede hacer con batería y sería rentable. Hay que hacer un cálculo bastante. Nosotros hicimos muchos cálculos con baterías, ¿no? Y están muy en el límite. Si uno habla de rentabilidad, ¿no? O uno habla de una TIR que tenga entre 11%, ¿no?
Eso hay que analizarlo bien dependiendo de cómo el sistema me remunera. Comenta Roja. El asunto cuando la frecuencia sube la potencia de despacho tiende a bajar, por lo que la energía colocada se reduce, por lo que debe reconocerse justamente esa disminución del despacho mediante reconocimiento de SSA. Para el caso de Rockoff, la alta penetración de RNC produce un retardo en la respuesta y recuperación de las condiciones previas. Sí, de acuerdo. Sí, cuando hay muchos renovables, la respuesta en la frecuencia es más lenta, ¿no? De hecho, pasa en muchos lados, incluso aquí no, bueno, en Dominicana no, pero en otros países donde hay conexiones de alta tensión en continuo, en corriente continua, esa conexión no transmite recursos, servicios auxiliares, ¿no? Entonces hay que resolverlo en cada punto de la conexión. O sea que sí, eso es así, ¿no? Cuando hay más renovables, se demora más en resolver la variación de frecuencia. ¿Cuáles son los avances en cuanto a los SEP para poder afrontar la inminente llegada de las energías renovables con baja inercia? ¿En qué? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los avances en cuanto a los, bueno, son unas siglas, SEP, para poder afrontar la inminente llegada de las energías renovables con baja inercia? Entiendo que el problema o la pregunta va por el lado de que se está preparando para el tema de la mayor inserción y la quita de inercia, ¿no? Bueno, no sé, creo que cada sistema en cada país tendrá sus previsiones. Es muy interesante el esquema de Migrate que han hecho en Europa, que han hecho todo un análisis interempresarial, ¿no? Y resultados muy interesantes, y estudios, simulaciones. Hay que trabajar bastante. Ahora, la inercia se la pudiera. Recuerden que la inercia es para permitir que las máquinas puedan reaccionar y puedan regular frecuencia, ¿no? Primaria. Una batería es 50 veces más rápida que una máquina normal, que un motor, ¿no? Para regular. O sea que una batería o más baterías sí pudieran resolver un problema, no sé si de inercia, pero sí de simular la inercia, ¿no? Pero eso habría que, como decimos al principio, nadie invierte en una batería que puede salirme 10 millones de dólares si es que no tengo una recuperación de la inversión, ¿no? Y eso ya depende del tema administrativo, de cómo el sistema va a manejar todo esto, ¿no? Pero preparándose depende de cada sistema, ¿no? Aquí en Dominicana estamos promocionando bastante el tema de organizar el mercado de recursos del sistema de servicios complementarios, ¿no? Que requiere cambio de normativa. Bueno, sí. En muchos lados, y eso lo detectan en la SIGRE, hay bastantes este, estadísticas y consultas. Acostumbran mucho a hacer encuestas en diferentes países. Se habla mucho de que las normativas a veces cuesta cambiarlas, porque la normativa no siempre es tan fácil cambiarla. Tienen que pasar por diferentes procesos, por diferentes instituciones, y eso puede demorarse, ¿no? Entonces, eso también es un tema que uno podría decir, bueno, ya está, pongamos batería y paguemos la batería así. Pero no, hay que esperar que la normativa circule, haga su circulación. Y eso puede demorar más.
Según su experiencia en el sector de República Dominicana, preguntan en el chat, le gustaría saber, según su parecer, si se puede implementar la energía renovable en todo el país. Si hablamos de que en todas las zonas hay posibilidad, tanto solar como eólica. Ahora, el 100% de inserción hoy no se podría. No hay mecanismo ni dispositivo que soporten eso, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Dominicana, la zona sur y la zona norte tiene vientos que se compensan en diferentes horas, ¿no? Entonces, los generadores darían una curva casi plana, los eólicos, y sería beneficioso, ¿no? Sí, se podría seguir incrementando. Lo que yo no sé si todo significa que las diferentes áreas del país son aptas para poner renovables. Bueno, sí, algunos solares, otros eólicos, depende. Ahora, 100% de reemplazo hoy, yo creo que no se podría. Don Carlos, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si esperamos unos segundos por si hay alguna por ahí que le están escribiendo y no la quieren hacer llegar. Mientras damos unos segundos, hace un momento enviamos a través de la plataforma un sondeo. Está justo donde está el chat, básicamente para saber cómo llegan a nosotros, desde dónde se conectan. Y demás. Entonces, eso es básicamente unos segundos. Completarla, por favor, si nos ayudan, les vamos a agradecer. Creo que no tenemos más preguntas, no tengo ninguna en el chat. Don Carlos, agradecerle enormemente haber aceptado, perdón, esta invitación. Es la primera vez que está con nosotros con el comité, pero esperemos que no sea la última. De hecho, ya por ahí usted vio que piden más comentarios sobre las subastas de este tipo de servicios complementarios. Por ahí podemos lograr hacer otra conferencia y quién sabe, dependiendo cómo sigan las cosas con esto de la pandemia, tal vez tener algún curso presencial o virtual con usted. No sabemos. A los participantes que nos escriban y que nos hagan saber. Por mi lado no hay ningún problema y les vuelvo a agradecer que me hayan dado esta oportunidad también de compartir, ¿no? Todo lo que me gusta. Agradecer igualmente a todos los participantes, como casi siempre comento, sin los expertos que invitamos y aceptan nuestra invitación y sin la contraparte de los participantes, estas conferencias no serían posibles. Así que gracias a ustedes que nos permiten semana tras semana poder llegar a ustedes con estos temas de interés. Los que preguntaban a través del chat, la presentación estará siendo compartida a través de nuestra página web. Ya lo hemos comentado con don Carlos, él nos la va a dar. Por ahí también le hacemos llegar los datos de don Carlos por si quisieran alguna consulta directa con él. Y esta conferencia ha sido grabada, también estará siendo colocada en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Gracias a todos por el apoyo de siempre. Y será hasta una próxima ocasión. Quedan formalmente despedidos de esta conferencia virtual de hoy. Gracias a todos. Gracias, don Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto a todos. Chao, chao. En el mes de octubre tenemos muchas actividades virtuales. La primera de ellas, el curso virtual Transición Energética, Crisis versus Oportunidades. Un curso que conjuntamente Secasier con Graviton Academy trae totalmente gratis para sus asociados y con un mínimo costo para aquellos no asociados. Para más información, pueden escribirnos al correo que ven en pantalla. En octubre, Secasier, con el apoyo de Fundación Potencia, traemos el curso virtual Liderazgo con Agenda de Género y Diversidad. El programa está dirigido a personas que lideren organizaciones privadas y públicas
y que tengan el desafío de gestionar el cambio implementando programas de equidad de género y diversidad en sus instituciones. Para más información, pueden escribir al correo que ven en pantalla. Y por último, en octubre iniciamos el curso profesional especializado Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia, un programa que está dirigido a profesionales que deseen profundizar sus conocimientos en sistemas eléctricos de potencia, específicamente en el cálculo de parámetros y modelado de líneas de transmisión, distribución y de transformadores, corridas de flujos de potencia, despacho económico, flujos de potencia óptimos y con restricciones de seguridad operativa y análisis de cortocircuitos balanceados y desbalanceados. Mayor información en los contactos que ven en pantalla. ¿Que quieres tener toda esta información que estamos comentando de primera mano? Muy fácil. Puedes solicitar en el número que ves en pantalla que seas agregado al grupo de WhatsApp Secasier Informa y recibe una vez a la semana toda esta información que estamos compartiendo con ustedes en esta conferencia virtual. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, para que estés al tanto de todo lo que estamos haciendo. Puedas ver los videos de las conferencias virtuales anteriores. En nuestra página web puedes encontrar las presentaciones de estas conferencias virtuales y mucho más. Te esperamos.